La palabra es viva. La palabra es lo que hace que se transformen las mentes, los corazones y demás. Entonces, en la palabra de los talentos, en esa parábola, ¿sí?, se pide que las riquezas que el Señor nos ha entregado se multipliquen. La riqueza en este tiempo que nosotros tenemos, ¿cuál es? La palabra, el evangelio. Si nosotros recibimos ese evangelio y lo enterramos para nosotros nomás, somos inútiles y se nos va a quitar eso y se lo van a dar a otro, ¿sí? No es tanto los talentos de cantar, los talentos de tocar, no. El talento es el tesoro más preciado que nosotros tenemos, que es la palabra del Señor, y debemos multiplicarla. Gloria al Señor. Se nos pide que compartamos la riqueza que Dios nos da, que en este caso es su palabra, y que no la enterremos, que no nos quedemos con ella solo para nosotros. El término hebreo traducido por enseñar en este verso se traduce como en ocasiones como instruir o adiestrar, que dice 2 de Samuel 22:35. Nos dice que enseñar es instruir o adiestrar. 2 de Samuel 22:35 nos dice que Él no tiene. Amén. Él es que adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Primera de Crónicas 5:18. Los hijos de Rubén y de Gad y de la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada y tiraban con arco y que eran diestros en la batalla, fueron 44.770 que salían a la batalla. Y Primera de Crónicas 25:7 dice el número de los que fueron instruidos en el canto al Señor con sus parientes, todos los que eran hábiles, fue de 288. Entonces, el enseñar es adiestrar, es instruir. Nos dice aquí la palabra, de manera que se refiere a algo que se transmite, información referente a capacitar a otros para alguna actividad u obra, tal como se dice en 2 de Timoteo 3. ¿Qué dice? 2 de Timoteo 3, 16-17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. 16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre, ¿sí?, lo que decíamos ahorita en el 17, sea enteramente equipado, perfecto para toda buena obra. Entonces, ¿quién de ustedes se conectó a la capacitación de guerra espiritual? Gloria a Dios, bastantes personas. Entonces eso es lo importante, ahí nos estamos adiestrando, ahí nos estamos capacitando para esa guerra espiritual. La transmitieron a toda la iglesia, ¿sí? Eso es una capacitación, es un adiestramiento para nuestro ministerio, porque desempeñamos bastante el tema de la guerra espiritual. Entonces allí es nosotros que tenemos que acudir. Nosotros no nos conectamos los de la alabanza porque estábamos en ensayo, ¿sí? Si no, y se nos alargó, por eso no nos pudimos conectar, pero van a haber otros 3 módulos más, creo que lo van a colocar. Entonces, ¿para qué son los mandamientos? El propósito para que Dios ordenara esos mandamientos es producir en nosotros temor al Señor. El temor al Señor es lo principal de la literatura de la sabiduría del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la literatura de la sabiduría? Job, Proverbios, Eclesiastés y parte de los Salmos. Igual la palabra nos dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. Entonces, en ella se presenta como una actitud de gran reverencia y profundo respeto hacia Dios, que se nos lleva a entender que debemos tener una gran responsabilidad de Dios en tomar las decisiones y la forma en la que nos conducimos en la vida. El ser humano no se sabe comportar, el ser humano no sabe tomar decisiones, porque en el huerto del Edén perdimos la facultad de que Dios guiara nuestras vidas. El Señor nos dijo, no coman de ese árbol porque se les abrirán sus ojos, ¿sí? Y conocerán el bien y el mal. Pero resulta que al hombre conocer el bien y el mal,
El hombre no se inclinó a tomar buenas decisiones porque de ahí vino la decadencia del hombre hasta el día de hoy. Si Dios toma las decisiones, cuando Dios toma las decisiones, otra cosa sucede. Y también lo vemos en el libro cuando Israel pidió rey. Ustedes saben que Jehová reinaba sobre su pueblo. Esas personas empezaron a pedir rey y resulta que Samuel se indignó porque ellos pedían rey y dijo al Señor a Samuel: no se indigne, no se sienta mal porque no lo están desechando a usted, sino que me están desechando a mí como su rey. Y el Señor les dio rey. Ese pueblo desechó que el Señor los gobernara, ¿sí? Y antes de eso vinieron jueces y ustedes vieron cómo los jueces gobernaban tan mal. O sea, desde que el hombre cayó, las decisiones han sido para mal, ¿sí? El hombre no sabe tomar decisiones. Nosotros tenemos que acudir ¿a quién? A Dios, para que nos guíe a tomar buenas decisiones. Amén. Porque nosotros por nosotros mismos no lo podemos hacer. Aquí dice este escrito, ¿sí? Dice, nos lleva a entender que debemos tener una gran responsabilidad ante Dios en la toma de decisiones y la forma en la que nos conducimos en la vida. Es muy importante notar que el temor del Señor representa la forma sabia de vivir y resulta en una vida plena, una vida de paz, de grande satisfacción en Dios, de manera que ¿cómo nos irá si obedecemos a Dios y le tenemos temor? ¿Cómo nos irá? Nos irá bien. Nos irá bien si tememos a Dios y hacemos su voluntad. Entonces nos irá bien ¿dónde? En la tierra. Por eso el compromiso con los mandamientos de Dios debe ser todos los días de nuestra vida. Gloria al Señor. Eso no es de un día ni de dos. Eso es de toda la vida. Otro detalle importante en estos versos es que presume que deben cumplirse estos mandamientos en todo el hogar, que para aquellos tiempos comúnmente incluía hasta la tercera: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Aquí nos dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás. A ver, aquí habla otra cosa, ¿no? Gloria al Señor, sí. Entonces aquí nos dice: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Y la cuarta generación: lo que es bueno para nuestra vida debe extenderse a la vida de nuestra familia. Si el cristianismo es bueno para usted, si sabemos que el evangelio es poder de Dios, si sabemos que en este reino de los cielos hay bendición, ¿cómo no enseñarlo a nuestros hijos? ¿Cómo no inculcarle a nuestros hijos y enseñarles y esforzarnos? Los maestros de escuela bíblica tienen responsabilidad, los pastores, los líderes, de enseñarle a los muchachos y a los niños, pero la mayor responsabilidad está en la casa. Si el papá no se esfuerza, no se esmera en que su hijo tenga los valores cristianos, tenga la Biblia como su referente, no se va a extender esta bendición hasta la segunda y la tercera generación, como lo dice el Señor. Enséñenos para que esto se extienda hasta todas las generaciones, ¿sí? Lo bueno es que para nuestra vida lo bueno que es para nuestra vida debe extenderse a la vida de nuestra familia también. En lugar de pensar que cada uno debe procurar su propio bien, Israel debía procurar que las familias completas gozaran de la bendición del Señor. Entonces, el fundamento del primer amor. Dicen, las culturas antiguas del tiempo de Moisés tenían múltiples dioses, como decíamos inicialmente. Cada uno representaba aspectos distintos. Había un Dios para la vida, había un Dios de poder, había un Dios de amor, había un Dios de guerra, había un Dios de muerte, ¿sí? Y muchos otros. Pero esos eran conflictivos y contradictorios, lejos de darnos respuestas a nuestras interrogantes más profundos. Nos aumentaban las dudas y frustraciones. En cambio, el Dios de Israel dice que Jehová uno es. En Él no hay ambivalencia, o sea, que es que Él es bueno y a la vez es malo, que Él es rico y a la vez es pobre, no. Uno es Jehová, ¿sí? No hay confusión en Dios. Además, Él es completa e integralmente Dios. Dios es Dios de todo, Dios lo es todo. Dios es amor, Dios es todopoderoso, Dios es soberano, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es el Dios de todas las cosas. Por eso dice que Jehová es uno
Y Él es nuestro Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Amén, gloria a Dios. Entonces, no hay otro Dios fuera de Él, porque Él creó todo lo que existe. Fuera de Él no hay nada. Es Isaías 44:6. ¿Qué dice? Isaías 44, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. El 45:5, yo soy el Señor y no hay ningún otro fuera de mí, no hay Dios. Yo te ceñiré aunque no me has conocido. El 6. Amén. Para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Gloria a Dios. Si Él es poderoso, no será débil. Si Él es sabio, no será necio. Eso es la ambivalencia, lo que nos habla aquí. Si Él es amor, no será odio. Si Él es fiel, no nos traicionará ni nos abandonará. Por tanto, podemos confiar en su poder, en su sabiduría, en su amor y en su misericordia. Gloria a Dios. El primer y gran amor. Cuando sabemos que Dios es único, entendemos su integridad o indivisibilidad y comprendemos que no hay contradicción en Él. Eso facilita que podamos confiar en Él y amarlo. Con un Dios con este temple, con un Dios con este carácter, ¿cómo no lo ama? Con un Dios que responde, con un Dios todopoderoso, con un Dios que muestra su amor y misericordia cada día, uno como no lo ama, ¿sí? Entonces todos los atributos de Dios nos llevan ¿a qué? A amarlo. Este puede ser, ¿sí? Puede ser total y pleno. Dios nos invita a amarlo con todas las capacidades de nuestra vida. Esas capacidades se describen en el verso como corazón, alma y fuerzas, ¿sí? El corazón es una referencia figurada a lo más íntimo de la persona humana, donde se centran nuestras actitudes, intenciones, pensamientos y emociones, ¿sí? Entonces, amarlo con el corazón es con todo lo que somos, con lo que pensamos, con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestra voluntad, con todo nuestro ser, ¿sí? En todo lo que hacemos. Y Él se manifestará en nuestra vida, ¿sí? En bendición, en obediencia a Él. Entonces dice Juan 14:15, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. El Señor nos dice, si usted me ama, obedezca. ¿Y obedezca a qué? No al Dios que mucha gente se hace en su mente, al Dios de la palabra, al Dios de los mandamientos y los estatutos que nos muestra aquí, ¿sí? Es obedecer a Él y a lo que Él dice. Jeremías 31:3 dice, 31:33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones. Las escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gloria a Dios. Y habla otros muchos versículos sobre eso. Es lo que mueve nuestra vida en términos de carácter y conducta, ¿sí? Eso es amar a Dios con el corazón, apasionadamente, con el alma. Dice que representa aquí el principio de vida de la persona. Es un sentido similar al espíritu en el Nuevo Testamento, por lo que representa el elemento espiritual. El corazón es lo íntimo de la persona que mueve su vida. El alma es lo que hace posible ese mover. Amén. Entonces, si el corazón es el motor de la persona, el alma es el combustible y el aire que provee la chispa que hace mover a la persona. Entonces, con el alma podemos decir que es compasión, ¿sí? Nada puede apasionarnos más y darnos placer que amar a Dios, que debe ser nuestro grande nuestro grande y mayor anhelo, que es deleitarnos en Él y eso da gozo en nuestras vidas, el amar al Señor. Entonces, con todas nuestras fuerzas, son una referencia a los elementos físicos de la persona. No es meramente la fuerza muscular,
¿sí? No hay que ir al gimnasio para amar a Dios. Pero amén, es la fuerza que nos hace respirar y mover y escuchar, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo nos dice en los evangelios que estos mandamientos, me le digo otra cosa de la fuerza, digamos que con la totalidad de nuestras capacidades, ¿sí? Con nuestra energía, con nuestra creatividad, colocar al servicio de la iglesia lo que somos, gloria a Dios. Entonces, con la fuerza, yo digo, bueno, la juventud tiene la fuerza, ¿sí? Nosotros también tenemos, digamos que todavía tenemos edad de tener fuerza, ¿sí? Llegará el momento en que ya no haya fuerza. El alma no se envejece, el alma siempre va a querer. Yo veo al hermano Fulvio y él siempre tiene una pasión por predicar, por ir a predicar y enseñar la palabra, pero el cuerpo no le da, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda de juventud y de fuerza para servirle a Dios y amarle? Para desgastarnos en Él. A veces desgastamos nuestra vida en muchas cosas vanas, pero la juventud es vana también. Por ejemplo, yo veo a Plácida va para 90 años, ¿sí o no? Y la hermana Leonor, vea la que ahí, un aplauso para el Señor por la vida de la hermana Leonor. Ellas tienen casi 90 años. Tienen casi 90 años y aquí están. Aquí volvió, vean, como las águilas. Ella se fue y se remontó por allá y ya tuvo nuevas fuerzas para venir nuevamente acá. Plácida camina rápido, va para 90 años, ¿sí? Y todavía ellas tienen su mente todavía lúcida, porque ellas vienen de una juventud más sana que la nuestra. Ellas vienen de dormir, aunque hayan tenido 10 y 12 hijos, ellas vienen de alimentarse bien. Plácida tuvo como 14. 13, imagínense. Ahora una mujer tiene uno y ya queda desbaratada, ¿sí? ¿Por qué? Por las costumbres, la alimentación y demás. Ellas están todavía plenas. Pero entonces, ¿qué nos queda de juventud para servir, para amar a Dios? Para amar a Dios de la forma que Él pide que debemos amarlo, ¿sí? Y entenderlo. Somos una iglesia pentecostal, yo lo sé, amamos mucho el mover del Espíritu Santo, pero también debemos apasionarnos por la palabra. Esta iglesia debería estar así y más llena a las 8 de la mañana que se dijo que empezaba el leccionario. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que estamos aprendiendo. Ahorita que arranquemos a cantar y el mover del Espíritu Santo, ahora sí empezamos nosotros también a movernos y a glorificar a Dios. Eso está bien, pero está bien tanto una cosa como la otra, en espíritu y en verdad. Gloria al Señor, como dijo la samaritana. Gloria al Señor. Entonces, amar a Dios es un mandamiento más importante de toda la Biblia, pero amarlo de esa manera, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Gloria al Señor. Entonces debemos notar el papel central y esencial del amor en el tema de la obediencia a Dios. Esta obediencia no es acatamiento resignado a las órdenes de Dios, no es una actitud y una acción pasiva ante Dios. Esta obediencia resulta de un amor activo y profundo que está representado por el corazón, el alma y las fuerzas, según describimos antes. Jesús también lo dijo en Juan 14:15. Creo que ya lo leímos. Sí, si me amas, guardarás mis mandamientos. Entonces, procesando la palabra de Dios. Una vez se establecen los grandes mandamientos, el primero, ¿sí? El primer amor, se describe que debemos hacer con las palabras de Dios esto. A ver, estoy leyendo mal. Una vez se establecen los grandes mandamientos, el primer amor, se describe que debemos hacer con las palabras de Dios. Esto lo describen en los versos 6 al 9 con 5 verbos. Dice: estará, repetirás, hablarás, atarás y escribirás. ¿Dónde lo dice? En los versículos del 6 al 9. El 6 dice: y estas palabras que te mando hoy estarán ahí sobre tu corazón, y las repetirás. Es el otro verbo, ¿sí? El otro dice: y las atarás. Y el otro dice: y las escribirás.
Entonces aquí dice, y las atarás como una señal en tu mano, en el verso 8 de Deuteronomio capítulo 6, verso 8, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por lo menos los judíos, en otro tiempo, ellos se amarraban unas cosas que se llamaban filaterias o filaterías, que son unos cuadritos que se colocan, ahí está, coloque las filaterias para que ellos sepan que es una filateria. Las filaterias son unos cuadritos, unas cajitas que se colocaban los judíos aquí en la frente y se las amarraban al brazo. Esas filaterias tenían muchos versículos envuelticos en papelitos ahí guardaditas. Entonces imagínense, llévalas en la frontal y átalas a tu mano. Esas son las filaterias que Jesús critica, porque esos cuadritos dicen, reflejan la palabra del Señor cuando dice, llévalas en las frontales y átalas a tu mano. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que las llevemos en nuestro corazón, que las pongamos por obra y en acción. Las manos es ponerlas en acción, poner la palabra en acción y llevarla, no que la lleven pues físicamente así como está ahí. Ese cuadrito que está ahí está lleno de palabra, de versículos enrolladitos, y se van con ellos para el muro de los lamentos y empiezan a leerlas allá así. Esas oraciones, esas son las filaterias. El Señor nos dice aquí en la palabra, y las atarás como señal en tu mano, y ellos se las ataron así con esos cauchos, con esos cueros, ¿sí? Y estarán como frontales en tus ojos y se las pusieron aquí. Así no es como el Señor nos lo dice. Ellos lo hicieron de manera literal y todavía ellos hacen eso. Todavía ellos hacen eso. Entonces, antes se había indicado que debíamos amar a Dios con todo nuestro corazón. Ahora se nos indica que las palabras de Dios deben estar sobre nuestro corazón. Con ello nos dice que este amor no es algo eternamente nuestro. Este amor es formado y provocado por la influencia de la palabra de Dios. Nadie puede amar a otro si no es por la palabra, si no es por obediencia a la palabra, y que el Espíritu Santo nos recuerde la palabra. O sea, si nosotros leemos la palabra, el Señor nos dice, y amarás a tu prójimo, y hay 6 mandamientos que me dicen a mí: que no robe, que no le codicie lo del otro, que no adultere, que no mienta, ¿sí? Si hay esos mandamientos y nosotros los tenemos en el corazón, el Espíritu Santo nos lo recordará y podemos nosotros ponerlos por obra. Es como la guerra espiritual. Cuando Jesús estuvo en el desierto y que llegó Satanás, Él le dijo, escrito está, y taque con la palabra. Si nosotros hacemos guerra espiritual, tenemos que tener la palabra de guerra espiritual aquí. Y aquí, para cuando el demonio se alborote, podamos decir, en el nombre de Jesús, la palabra dice eso, la palabra dice esto, porque nosotros no podemos echar fuera un demonio por sí solos. Nosotros no tenemos poder para eso. El poder está en Jesús, ¿sí? Y Jesús es la palabra. Si declaramos la palabra y la tenemos en nuestro corazón, y podemos, el Espíritu Santo nos podrá recordar la palabra en el momento que la necesitemos. Pero si no leemos la Biblia, si no estudiamos la palabra, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo? ¿Qué nos va a recordar en medio del problema? Esfuérzate y sea, si usted no lee la palabra, no podrá en el momento de la dificultad. Esfuérzate y sea valiente, ¿sí? Si no tenemos la palabra, ¿qué nos va a recordar el Señor en el momento de la prueba? En el momento de la dificultad, en el momento de la escasez. Probadme ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos. Si tenemos la palabra, la recitamos y hay poder en nosotros, en el Evangelio y en todo. Eso no es, ¿sí? Entonces, el amar al hermano no van a ser a veces cuando uno con dificultad ama. Eso no es fácil. Uno con dificultad ama. Pero, es verdad, el Espíritu Santo nos ayuda. La palabra nos ayuda a amar. El Señor nos transforma. Dice que Él quitará el corazón de piedra y colocará a nosotros un corazón de carne. Gloria a Dios. Porque amar no es fácil.
ordenanza, ¿sí? No sería un mandamiento. Gloria al Señor. Entonces, dice aquí, la palabra de Dios nos lleva a amarle con todo el corazón. ¿Qué nos lleva a amarle a Dios? No son las obras, es la palabra, ¿sí? El alma y las fuerzas nos ayuda. La palabra nos lleva a amar al Señor de esta forma. Es bueno memorizar las escrituras, principalmente cuando leemos mucho. Sin embargo, esta memorización no debe hacerse como mero ejercicio mental o intelectual, ¿sí? La palabra de Dios hay que ubicarla, guardarla en lo más íntimo de nuestra persona, que es el corazón, ¿sí? Estando allí, como yo decía, el Espíritu de Dios moldeará nuestros pensamientos. Cuando queremos pensar mal de alguien, el Espíritu Santo no nos deja pensar mal de alguien. Y si hemos pensado mal, nos redarguye, ¿sí? Porque es muy fácil es decir yo te amo, pero apenas la hermana me debe una lechona y no me la pagaba hace 5 meses, entonces ahí como que cambia el amor. Pero el Espíritu Santo dice, no, pero si no tiene, pues eso así, y la sigue amando. Gloria al Señor, ¿sí? Entonces, cuando alguien de pronto el Señor la usa más que a alguien, eso no es tema de que nos tenga que enojar. Eso es un tema, pero a veces hay gente que se enoja. Hay gente que se enoja por eso. Y ahí el amor, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el amor a esa persona? Si empezamos a verle que por qué ella es así, que por qué Dios la usa así, que por... No, ¿sí? Entonces, estando la palabra en el corazón, el Espíritu de Dios moldeará nuestros pensamientos y nuestras emociones para que aprendamos a amarle. Hay que tener temor a Dios, por eso es el principio de la sabiduría. Yo le puedo decir a usted, yo los amo a todos, pero el Señor conoce el corazón, conoce los pensamientos, ¿sí? Por eso es el temor, porque yo evoco una cosa, pero estoy sintiendo otra. Entonces el temor a Dios nos hace, ¿sí? Que andemos rectos, porque Él está viendo lo que hay dentro. El Señor dice, ayer predicaban, ¿quién era? Allá en Cali. El Señor no mira lo que está afuera, el Señor mira lo que está adentro. Entonces, ¿de qué nos importa, de qué nos sirve que nos vean aparentando? Si el que todo lo ve, está viendo lo que hay dentro. Me debe preocupar lo que Dios piense de mí. Si me preocupa lo que Dios piense de mí, ¿sí? Entonces lo que yo voy a reflejar por fuera va a ser verdadero. Va a ser verdadero, gloria a Dios. Entonces dice, estando allí el Espíritu de Dios moldeará nuestros pensamientos y nuestras emociones para que aprendamos a amarle. El Espíritu de Dios también nos fortalecerá la voluntad para que podamos poner por obra la palabra que ahora está en nuestro corazón. Entonces, actuando la palabra de Dios, entonces cuando memorizamos estas palabras podemos repetirlas a otros, particularmente a nuestros familiares. Podemos observar que al ordenarnos a repetir su palabra, se presume que Dios no la repetirá de la misma forma con la que comunicó originalmente, ¿sí? Aquí se presume que Dios no la repetirá de la misma forma como la comunicó originalmente. No habrá una nueva revelación. O sea, lo que está escrito está escrito. Lo que está aquí en la palabra está aquí escrito. Yo no tengo que decir que venga una revelación nueva. Ya lo que está en la palabra. Hay gente que dice, a mí Dios me tiene que hablar audiblemente para yo poder hacer esto. No, ya está en la palabra del Señor. Entonces, de hecho, el pueblo que está escuchando a Moisés en el escenario de esta lección no vivió la experiencia del Sinaí, sino que está recibiendo la palabra de Dios porque Moisés las está repitiendo. Sin embargo, hay quienes hoy no quieren recibir la palabra de Dios a través de la repetición de lo escrito en la Biblia, sino que quieren recibirla directamente de Dios de manera similar en el Sinaí. Tendría que usted irse 40 días y 40 noches a un desierto a ver si de pronto Dios le revela algo. ¿Sí? Ya está revelada. Moisés pagó el precio de ir 40 días y 40 noches por allá a soportar la santidad de Dios y
la presencia de Dios para que Dios le diera la palabra que tenemos usted y yo aquí en la mano, que hay que valorarla y apreciarla. Amén. No hay que oír, si el Señor dijo, no matarás, es que yo no tengo que esperar que otra cosa suceda para yo no matar. ¿Sí? Y no matarás no es con armas. También hay un miembro del cuerpo que mata. ¿Cuál? La lengua mata. ¿Sí? Entonces también si el Señor dice no matarás, es que ya está escrito y yo tengo que obedecer que no mataremos. Entonces Dios nos manda a repetir sus palabras a las futuras generaciones, a sus hijos. No solo nos manda a repetirlas, sino también a hablarlas. Esto es, debemos contarlas, aplicarlas, incluirla en las conversaciones. Qué bueno es cuando, digamos, vamos a una casa, haya un cafecito y lo que se hable sea de la palabra. Eso no se ve casi. ¿Sí? Hablamos de Petro, hablamos de toda la política como es ahorita complicada, que el mundo está más que peor que nunca. Hablamos de Artemis II, hablamos de la NASA. Decimos que la NASA es mentirosa, que eso no es. Yo digo, Ernesto, ¿qué es lo que vamos a creer? Porque uno dice una noticia y ya después eso que es mentira. Yo dije, no, pues yo voy a creer lo que dicen los medios, los noticieros y lo que dicen los presidentes. Si el presidente Trump dice que esa gente fue allá, pues yo creo porque es una autoridad. Pero si salió una influencer a decir que eso es mentira, pues yo creo el que más autoridad tiene. Porque el tema de la inteligencia artificial está muy complicado, hermano. Ya uno no sabe qué es verdad y qué es mentira. Que el Señor nos ayude, amén, a tener si no hubiera en redes, ¿usted qué creía? Lo que dicen las noticias, lo que dice el noticiero. Aunque las redes también son muy buenas, pero eso ya está muy, muy complicado. ¿Sí? El saber qué es lo que se va a creer. ¿Sí? Entonces las conversaciones, las faenas ordinarias, cotidianas de la vida, hablar la palabra de Dios, hablarlas cuando estemos con nuestra familia en el hogar, mientras transitamos durante el día, interactuemos con los demás hablando la palabra. No nos ordenan hablarla en los cultos, no solamente aquí en el leccionario, ¿sí? En los cultos religiosos organizados. Nos manda a introducirla como parte de las gestiones ordinarias de nuestra vida. También debemos atarlas en la mano como señal, no como los judíos que se las amarran con cuero, no. ¿Sí? Y que estén frente a nuestros ojos. Aquí ellos hablan del tema de los judíos que se la amarraban literalmente. Pues además se pide que las escribamos en las entradas de nuestras casas. También hubo judíos, ¿sí?, que preparaban otras cajas llamadas mesuzas para cumplir literalmente esas ordenanzas. Ellos cumplían literalmente lo que Dios decía, amarraban cajas con versículos y las amarraban en la frente. No obstante, nos parece que la intención divina era que las palabras de Dios fueran publicadas a través del testimonio vivido de las familias en la comunidad. O sea que nosotros que somos portadores de la palabra del Señor. Dice que la intención era, ¿sí?, que la intención es que a través del testimonio vivo de las familias, ¿sí?, se transfiera y se transmita la palabra del Señor. Entonces le damos la gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Hablábamos de que nadie era capaz de amar a Dios sobre todas las cosas y menos al prójimo como a sí mismo. A usted le dice, usted no tiene que decirle que se ame usted mismo, porque usted ya se ama, ¿sí o no? Usted no tiene que decirle, ámese el ombligo, no, usted ya se ama. Pero sí hay que decirle, ame al otro como se ama usted. Si usted se ama, usted come bien, usted se viste bien, usted habla bien de usted. Usted le dicen, descríbase como es usted. Mejor dicho, tremendo. Pero díganle, describa al otro hermano, ella es linda, pero, ahí se saca el pero para describir al otro, ¿sí? Él no nos pide que nos amemos a nosotros, sino que amemos a los demás. Ya sé que hemos pasado ese tema, sino que se me quedó por acá ese pedacito. Y no solamente amar a los que nos aman, sino que es amar a los enemigos, ¿sí? Lucas 6:32 nos dice,
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que le aman. Amad a vuestros enemigos, nos dice el Señor Jesús. El cumplimiento de la ley es el amor. Gloria al Señor. Entonces, en resumen, hay un refrán popular que dice que las verdades más grandiosas se expresan en palabras simples. En esta lección hemos podido apreciar cómo se ha resumido muy certeramente todas las enseñanzas del Pentateuco, que es la Torá, en los mandamientos escritos en los versos 4 y 5. ¿Cuáles son esos? No se olviden nunca de Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 9. En los versos 4 y 5 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, debe ser entonces similar en la experiencia diaria de la vida. Cumplir los mandamientos del Señor no debe requerir actividades grandiosas, complejas ni costosas. Basta que las hablemos. Hablar ¿qué? La palabra del Señor. Que la pongamos por obra en situaciones ordinarias y cotidianas de la vida. Gloria sea al Señor. Entonces, con una pregunta: ¿cómo podríamos poner en práctica este mandamiento en la próxima semana, el próximo mes y durante el resto de año? Ya usted se contesta. ¿Cómo poner en práctica este mandamiento que el Señor nos da? Le damos la gloria al Señor. Y yo le voy a dar unas lecturas diarias para complementar. Tengo como un minutico para complementar esta enseñanza. El lunes usted va a leer Mateo 22 del 34 al 40, que habla del gran mandamiento y Jesús. Usted el martes va a leer Lucas 10, 25 al 37. Eso habla del gran mandamiento en acción. El miércoles va a leer Levítico 19, del 9 al 18. Habla de la santidad del amor al prójimo. El jueves va a leer Deuteronomio capítulo 6, del 10 al 25. La guerra contra los filisteos atrae la muerte a Saúl. El viernes va a leer Números 15, 37, 41, que habla del gran mandamiento. Y el sábado va a leer Deuteronomio 11, 13 al 21, que también habla del gran mandamiento, para que hayan tomado nota y que aterricemos más esta enseñanza que se ha dado hoy del primer amor. Amén, del primer amor. Gloria a Dios. Colóquese sobre sus pies. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por este leccionario. ¿Cuántos aprendimos? ¿Cuántos fuimos edificados y enseñados? Le damos la gloria al Señor. No se pierdan los leccionarios. Es el estudio que se da en la Idiospen de la palabra del Señor a las 8:20 de la mañana. Yo invito a los ministros de alabanza que pasen y tomen su lugar mientras oramos. Padre de la gloria, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos cada día. Dios mío, Señor, que amarte a ti, Dios mío, y amar al prójimo es lo que tú anhelas y deseas en tu corazón. Dios mío, gracias por ese mandato, y yo te pido que hoy esa palabra haya quedado grabada en nuestras mentes, Señor, en nuestros corazones, que la coloquemos como frontales, Dios mío, y que tu Santo Espíritu nos recuerde este gran y principal y más poderoso mandamiento que se resume, Dios mío, en la Biblia. En él amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y el segundo es semejante al primero, y al prójimo también, Señor, debemos amarle a nuestro hermano. Padre de la gloria, ayúdanos, Espíritu Santo, a amar, porque tú eres amor. Tú no tienes amor, sino que tú eres amor, y te amamos a ti porque tú nos amaste primero, Señor amado, bendito Rey. Te damos la gloria en esta mañana. Gracias por tu palabra. Perdónanos, Dios mío, perdóname si he dicho algo que no sea conforme a tu voluntad,
Señor. Lo que deseamos es que tú, Señor amado, estés agradado de que te conozcamos, de que se imparta lo que tú dices en las Escrituras y que tomemos, Dios mío, esa palabra y que no vuelva a ti vacía, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta mañana, te damos gloria, honra, poder y toda la alabanza. Den un fuerte aplauso al Señor, bendiga sus